Hoy vamos a concluir esta miniserie dedicada a exorcismos dentro de los temas de puertas dimensionales. Es la parte número 143. Hoy lo que vamos a mostrar prácticamente son noticias, una tras otra, que se han dado en espacio de muy poco tiempo y que, como suele ser, es de medios totalmente católicos. Vais a ver lo que llegan a contarnos y llegaremos a alguna conclusión, sobre todo la final. La primera de las noticias que os vamos a mostrar hoy es esta. Las inyecciones de COVID están relacionadas con el aumento de las posesiones demoníacas según los líderes religiosos. Bien, ya estuvimos tratando sobre esto, que algunas personas después de haber sido vacunadas les pasaban cosas extrañas, ¿eh? Bien, pues mirad cómo precisamente aquí se recoge alguna cosa de estas. Las inyecciones de COVID están relacionadas con el aumento de las posesiones demoníacas según los líderes religiosos. Hay tantas personas totalmente vacunadas que muestran fuertes signos de posesión demoníaca que se va a abrir un nuevo centro de liberación espiritual y exorcismo San Miguel en Manila, Filipinas. Ya veis de dónde procede la noticia. Según los informes, el nuevo centro se dedicará a realizar exorcismos a las personas que se vacunaron contra el coronavirus de Wuhan, COVID-19. El padre José Francisco Siquia afirma que cada día recibe unos 10 informes sobre demonios que infestan los cuerpos de los vacunados. La Iglesia Católica Romana es la encargada de levantar la instalación, que al parecer es la primera de este tipo en Asia. Los sacerdotes serán formados en el arte de expulsar demonios y Siquia, el director de la archidiócesis, ocupará el cargo de exorcista jefe. La historia oficial es que la pandemia y todos sus factores de estrés son los responsables del repunte de la posesión de demonios, pero la realidad es que los pinchazos también contribuyen en gran medida. Producto de más de 7 años de oraciones, planificación y recaudación de fondos, este será el primero de su tipo en Asia, si no en el mundo, anunció la archidiócesis. Este centro atenderá a los que están esclavizados por el demonio, que son, por tanto, los más pobres entre los pobres y a los que se suele pasar por alto. Siquia dice que los demonios le han mandado mensajes tras los exorcismos. El centro tendrá salas especiales no solo para exorcismos, sino también para entrevistas y asesoramiento. Según Siquia, la posesión completa solo representa el 20% de los exorcismos realizados por la Iglesia Católica Romana. La mayoría, dice, se realizan a personas que están siendo acosadas físicamente por espíritus malignos. En los últimos 3 a 5 años, añadió Siquia, se ha producido un fuerte aumento de la actividad de brujería dentro de los hogares, lo que también es un factor de la crisis actual. El primer curso de exorcismos avalado por el Vaticano se introdujo en 2005 y servirá para formar a los sacerdotes no solo de Manila, sino de todo el mundo en el arte de expulsar demonios, o eso dicen, del cuerpo y la vida de las personas. Las instalaciones de Manila serán la sede de la Asociación Filipina de Exorcistas Católicos, también conocida como PACE, que depende de las Conferencias Episcopales de Filipinas. Después de realizar el ritual de exorcismo a algunas personas, Siquia afirma que los demonios expulsados le enviaron posteriormente mensajes de texto. En un caso afirma haber visto a una mujer levitar después de ser poseída, solo para que el demonio enviara después mensajes amenazantes al teléfono de su oficina. Mientras Siquia hablaba con la mujer y su acompañante, el teléfono estaba en una habitación completamente diferente, dice. El demonio tiene poder sobre todo lo eléctrico, dice el arcipreste, y añade que el mensaje que recibió del supuesto demonio le acusaba de ser un pecador y un mentiroso. Si este lugar está infestado, por ejemplo, y quieren que se conozca su presencia, normalmente las luces parpadearían. Si doy una charla y utilizo un determinado aparato, el demonio lo apagaría fácilmente porque es un experto en todo lo eléctrico. Bien, de esto sí, lo dirá este señor, pero realmente funciona bastante así, os lo puedo asegurar, ¿eh? En Estados Unidos la posesión demoníaca está actualmente en un punto álgido, especialmente ahora que hemos entrado en el mes del orgullo. Ya sabéis, orgullo, todo tema homosexual.
Los niños de todas partes están siendo arrastrados por sus padres y tutores a los desfiles y bares donde las drag queens transgénero están mostrando sus partes del cuerpo falsas y leyéndoles libros sobre la identidad de género. La actividad demoníaca, incluso la posesión, están claramente en aumento, escribió alguien en respuesta a la noticia sobre el nuevo centro de exorcismo. Los que se dedican al oculto y a la brujería son especialmente vulnerables. Bien, ya veis que aquí se tocan varias cosas. Uno, el tema de las inyecciones, y después el resto. Y sí, evidentemente, cada vez se practica más brujería, ocultismo en general. Cada vez hay más personas que están endemoniadas o con ataques demoníacos, físicos, mentales, pero sin llegar a posesión. Aquí se juntan todas estas cosas y todas nos vienen a decir que ¿qué está pasando? Que muy normal esto no es, que si antes había todo esto, ahora mucho más. Y mira por dónde hacen todo este centro allí en Filipinas para sacar demonios. Quizás con la mejor de las intenciones, quizás. Pero por el otro lado, ya hemos visto que con todo ese ritual que utilizan para sacar demonios, lo que consiguen es que aún vayan más. Mirad ahora esto. Era una noticia del 16 de mayo de este año, 2022. Exorcista revela las principales causas de posesión demoníaca. Y vamos a ver cómo varias noticias de medios católicos van apareciendo bastante a menudo que tienen que ver con exorcismo. El padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia y encargado del ministerio del exorcismo, reveló recientemente las principales causas de las posesiones del demonio. Entrevistado por Aciprensa, el padre Torres Ruiz señaló que una de las causas más frecuentes por las que una persona puede quedar poseída o puede quedar sometida a una acción del maligno es la práctica de juegos ocultistas, bien sea el tarot o bien sea la videncia, el ouija o cualquier otro tipo de espiritismo. Tiene toda la razón. También están llegando casos, y no pocos, de gente que ha practicado terapias de la nueva era, de la New Age, sobre todo terapias de yoga, reiki, la invocación de los ángeles, angelología, etc. También es cierto. Sin embargo, precisó el sacerdote español, hay que tener en cuenta que toda acción diabólica en el hombre, y esto lo encontramos en el capítulo 1 y 2 de Job, no deja de ser una permisión de Dios. Dios puede permitir que el diablo actúe de esta manera más real o más violenta, o al menos sensible, para obtener una gracia superior, una gracia que puede ser una conversión, una purificación de la persona de la situación en la que vive, indicó. En ese sentido, el padre Torres Ruiz señaló que hay otra causa de la posesión que tiene que ver más directamente con la permisión divina, que es de una persona que no ha practicado nunca ningún tipo de juegos ocultistas, pero que Dios permite a Satanás actuar sobre ellos para probarlos, para santificarlos, para unirlos a la pasión y cooperar de una manera más estrecha en la redención del mundo y la salvación de las almas. Bueno, normalmente las posesiones vienen por haberse puesto donde no toca, o por llevar una vida totalmente apartada de Dios, pero de un modo extremo. Normalmente va así, ¿eh? Casos hay muchos, pero por poner un ejemplo, pienso en el caso de Santa María de Jesús crucificado, la Arabita, la Santa Carmelita, que era un dechado de virtudes, sobre todo la virtud de la humildad, dijo. Y el Señor permitió que al final de su vida, durante los últimos meses o un año de su vida, sufriera una posesión bastante radical, bastante violenta, muy fuerte, y que la santificó, la purificó del todo y la unió a la salvación del mundo, señaló. Vaya, pues de santa no tenía nada si termina en esa posesión. Una vez más, pirula católica, ¿entendéis? Tergiversación de los hechos. Si esta señora era tan santa, tan buena, tan humilde, tan etcétera, etcétera, ¿cómo podía quedar posesa? Evidentemente es porque estaba en lo que no tocaba. Porque Dios no juega así con las personas de mandarles una posesión total, ya veis de qué modo tan radical, dice aquí, violenta, si iban los caminos del Señor. Una vez más, nos están mintiendo. Esto no funciona así. ¿No vimos también lo mismo en Teresa de Calcuta, que dicen que el Papa Juan Pablo II la tuvo que exorcizar?
y tan santa nos la pintan. Señores, esto no cuadra, ¿eh? Esto bíblicamente es un disparate absoluto. Pues mira, ya no era un caso, aquí tenéis otro. Vaya cosas, ¿eh? Qué forma de justificar a alguien que no está haciendo lo correcto ante Dios. Luego sigue diciendo, el sacerdote español indicó además que las causas pueden ser múltiples y no hay siempre una causa, sino que muchas veces son una serie de consecuencias de puertas abiertas a la acción del demonio. Esto también es cierto, pero ya veis que entre lo cierto te cuelan lo que no. Y frente a estas situaciones dijo, hay que actuar y sobre ellas hay que ir liberando, hay que ir cerrando y hay que ir sanando y purificando. Y no lo pueden conseguir por todo lo que hacen. En fin, sigamos. Esta era del 3 de julio, también de este año. ¿Puedes quedar poseído por el demonio tras un aborto? Esto responde exorcista. Un sacerdote exorcista responde a la inquietud de si las personas que realizan o se someten a un aborto pueden quedar poseídas por un demonio. Entrevistado por Aciprensa, el padre Francisco Torres Ruiz, el mismo de antes, sacerdote de la diócesis de Plasencia, España, y encargado del ministerio del exorcismo, precisó que una cosa es abrir una puerta, un canal de comunicación al diablo, que eso se hace a través de prácticas ocultistas de espiritismo o de estas terapias de la New Age. Y otra cosa es que por el pecado el demonio pueda tener un dominio más fácil o someter a su voluntad a esa persona, dijo. Hay cosas que por el pecado nos debilitan y las personas que caen en pecado mortal espiritualmente están muertas, advirtió. Estas personas, continuó, son más propensas a que el diablo las pueda dominar, las pueda someter no físicamente, pero sí espiritualmente, apartándolas de Dios y luego pues llevándolas a su propia condenación. Eso es una cosa y otra cosa es abrir una puerta a una comunicación al diablo, reiteró. Sin embargo, el padre Torres Ruiz indicó que cuando tú juntas estos dos elementos, es decir, que estés debilitado y muerto por el pecado y además entres a estas prácticas, pues es más normal que el diablo entre con más violencia en tu vida, bien sea por una vejación, bien sea por una posesión diabólica. El sacerdote español indicó que las personas que abortan o que colaboran en el aborto no es que se vean acechados por el demonio, sino que ya son reos del mismo demonio, primeramente porque están en excomunión. Pues el pecado de aborto es un pecado que lleva a la excomunión latae sententiae, es decir, inmediata, sin necesidad que alguien la declare. Ya veis que en esto son súper tajantes, ¿eh? Si hay aborto, excomunión y, por tanto, prácticamente, ya ves, el demonio en ti. Al estar excomulgada, continuó, la persona queda privada de la vida eterna, privada de los bienes de la gracia y de cualquier auxilio espiritual que la Iglesia pueda darte. Por tanto, perdidos eternamente. De esa forma, dijo, estás a merced del demonio, de lo que el demonio quiera hacer contigo. Peores aún, dijo, son los casos en los que el bebé abortado es ritualmente ofrecido al demonio, como ocurre en muchas sectas y como ocurre en muchos abortorios. Bueno, esto ya es otra historia, ¿eh? Porque esto sí que realmente es grave, pero grave, grave. Una vez más, fijaos que libertad de conciencia aquí para nada, ¿eh? Ni en casos de violación, ni en cualquier cosa que pueda llegarte a pasar por la cabeza, no, siempre excomulgados y siempre prácticamente a quemar y endemoniados, ¿eh? En fin. Desde 2015 el Papa Francisco concedió que todos los sacerdotes del mundo pueden absolver el pecado del aborto, algo que hasta entonces solo podía hacer un obispo o los presbíteros que éste autorizara. ¿Sí? Al final pasa eso en 2015. Qué cosas. Pero mirad, ahora noticia del 5 de julio. Realizan cursos gratuitos de formación en el Ministerio de Exorcismo. El Ministerio de Exorcistas y de la Consolación de la Arquidiócesis Primada de México, junto con la Asociación Internacional de Exorcistas, AIE, anunciaron una serie de cursos de capacitación gratuitos en el Ministerio del Exorcismo para el mes de julio de 2022, o sea, este mismo mes en el que estamos. Los cursos se realizarán en modalidad híbrida, es decir, de forma presencial y vía Zoom. Del 11 al 15 de julio, por tanto, mira por dónde, mañana termina, se llevará a cabo el curso de formación fundamental para el Ministerio del Exorcismo, para sacerdotes no exorcistas en el Seminario Conciliar de México y en modalidad virtual. Este curso formará a sacerdotes
que quieran profundizar y comprender el ministerio del exorcismo y del discernimiento siguiendo las líneas guías de la Asociación Internacional de Exorcistas. Contó a EWTN Noticias el padre Andrés Esteban López Ruiz, exorcista de la Arquidiócesis Primada de México. Los días 15, 16 y 17 de julio se realizará además un congreso de actualización para auxiliares y peritos del Ministerio de Exorcistas y Pastoral de Consolación. Ya ves, cursos absolutamente para todos, para que pueda haber exorcismos. Igual que lo que hacía Jesús, ¿no? Madre mía, qué disparate. El padre López Ruiz explicó que este congreso es para las personas que acompañan a los sacerdotes en el proceso del exorcismo, tanto en la celebración del ritual como en el discernimiento y acogida de las personas. Los peritos son aquellos expertos, especialmente en ciencias de la salud, que también pueden tener una palabra útil para ayudarnos en el discernimiento, sobre todo cuando necesitamos alcanzar un diagnóstico médico-clínico o para cuando se necesita un acompañamiento terapéutico, explicó. O sea, que son los encargados de ver si uno está endemoniado o está mal de la cabeza o le pasa cualquier otra cosa. Finalmente, del 18 al 22 se llevará a cabo una semana de actualización para sacerdotes exorcistas titulado Criterios especializados del discernimiento para el sacerdote exorcista. El padre López Ruiz dijo a EWTN Noticias que el ministerio del exorcismo nunca se ejerce a título personal, sino como ministros de Cristo y de la Iglesia. En este curso buscamos consolidar una praxis católica conforme a la tradición de nuestra Santa Iglesia. O sea, no según Jesús y la Biblia, sino según, como siempre, sus tradiciones, para variar, que ponen por encima de la palabra de Dios. A ejemplo de los santos, conforme a la sana doctrina y evite cualquier desviación. Pues lo hacen continuamente. Es importante que nos formemos para que podamos hacer el ministerio como lo pide la Iglesia, dijo. El padre López señaló que el curso para sacerdotes exorcistas permite comprender cabalmente lo que significa la acción ordinaria y extraordinaria del demonio. Además, ayuda a entender la importancia de los criterios de discernimiento, sumado a la explicación de lo que significa el acompañamiento para superar momentos de crisis y de acción externa del demonio. Es un curso que describe la fenomenología de la acción extraordinaria del demonio y luego los criterios generales y particulares para alcanzar una certeza moral y dar los principales recursos sobre los que significa la liberación y los medios que la Iglesia ofrece para alcanzar esta gracia que proviene de Dios, explicó. El padre López Ruiz recordó que los sacerdotes cuentan con la autoridad de Cristo para expulsar a los demonios y, por tanto, no deben tener ningún temor a Satanás ni a ningún demonio. Todo el infierno, junto delante de Cristo, es una nada, menos que un átomo, y la autoridad de Cristo prevalece, su caridad prevalece. Él siempre nos sostiene en este arduo ministerio con su amor, caridad, gracia, su Santo Espíritu, así que no debemos tener ningún temor, recordó. Y una vez más digo, habrá algunos que lo harán de todo corazón, creyendo que realmente así pueden sacar demonios. Y otros, ¿cómo estará su corazón? ¿Por qué os digo esto? Porque al final vamos a ver un texto bíblico que son palabras de Jesús. Pero una noticia más del 11 de julio. El exorcismo siempre es una buena noticia y no algo terrorífico, afirma sacerdote. El padre Alberto Medel, exorcista y coordinador del Comité Teológico del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis de México, explicó que los exorcismos siempre son una buena noticia, por ser una victoria de Cristo sobre el mal y están lejos de ser cosa terrorífica. El exorcismo, lejos de ser una cosa terrorífica, aunque los fenómenos que lo envuelven pueden parecerlo, es una buena noticia. Es como el médico que va a curar a un enfermo. Ciertamente los tratamientos pueden ser complicados, dolorosos, largos, difíciles, pero es una buena noticia siempre que nos encontramos con el médico porque va a llegar a las causas del mal, aseguró el padre Medel en una entrevista concedida a WTN Noticias. El presbítero explicó que el exorcismo es una buena noticia porque es Cristo a través de su Iglesia que viene al encuentro del que sufre. Fijaos, Este ministerio se fundamenta en la acción salvadora del Señor.
Nosotros, como personas de fe, estamos llamados a proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, el mal y el demonio, aseguró. El sacerdote recordó que este 11 de julio de 2022 se dio inicio a una serie de cursos de capacitación en el Ministerio del Exorcismo en un formato híbrido y que están dirigidos a sacerdotes exorcistas, no exorcistas y para auxiliares y peritos de México y de otros países. Dichos cursos irán del 11 al 22 de julio, por tanto estos abarcan unos días más. No es difícil darnos cuenta de que últimamente el tema de los exorcistas ha vuelto al cine o a las plataformas digitales más por el morbo que por lo que verdaderamente significa. A veces los sacerdotes somos arrastrados por la inercia de este movimiento, entonces se necesita que los sacerdotes tengamos la mayor cualificación posible para atender los muchos casos que se nos presentan a diario, explicó el sacerdote sobre la importancia de los cursos. Ya veis, sobre los muchos casos que se les presentan a diario. El presbítero dijo que este curso tiene como objetivo presentar las líneas guía publicadas por la Asociación Internacional de Exorcistas e introducirlas a quienes lo necesitan para que puedan aplicarlas eficazmente sobre quienes son objeto de una acción extraordinaria del demonio. Finalmente, el padre Medel reiteró que, si bien el camino del exorcismo puede ser complicado, sinuoso y a veces difícil, siempre vamos en camino a la libertad que Cristo nos ha ganado en la cruz. Y debe ser por eso que utilizan un crucifijo para hacer exorcismos también. En fin, una vez más nos damos cuenta, viendo este leve repaso de noticias sobre exorcismos, que ahora no paran de ir hablando de ello, que no paran de hacer cursillos sobre ello. Y encima ya veis, películas y demás, todo se está juntando. ¿Y todo esto para qué va a servir? Pues aún es sembrar más para que se produzca más fruto de demonios. Porque en verdad, ¿sacan a los demonios? Ya hemos visto que no, que lo que hacen es postergar las cosas, ir alargándolas. ¿Que diferencian a veces entre el que está endemoniado y el que no? Sí. También pueden hacerlo, lógicamente. Pero, como os digo, hay personas que lo pueden hacer de todo corazón y personas que quizás su vida no está exactamente con Dios y aún es peor. ¿Y por qué os digo todo esto? Pues vamos a concluir toda esta saga de conferencias que hemos dedicado en Puertas Dimensionales a exorcismos, que vaya cosas hemos visto, con unas palabras de Jesús que sí, son palabras de Jesús, no de cosas de la Iglesia y sus tradiciones. Esto es directo. Y es este texto de Mateo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, creo que con esto está todo dicho. Pretenden echar demonios y también algunos hacer milagros. ¿Verdad, señores pentecostales también? Esto no va solo de católicos, ¿eh? ¿Verdad, señores de la nueva era? Pues, señoras y señores, estas son las palabras de Jesús que son concluyentes. Echar demonios, para eso estate firme en la verdad, en plena comunión con Dios, y solo diciendo en el nombre de Jesús, sal fuera, demonio, vete de aquí, y se va. Y no hacen falta tantos cursillos ni tantas mandangas. Pero ya veis, esto no va a parar. Y para que Jesús llegue a decir en profecía que esto lo dirá al fin de los tiempos, sobre estos que, pero si yo he hecho esto y lo otro en tu nombre. ¿Y qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que nunca los conoció. ¡Qué fuerte! Pues ojalá sepamos diferenciar la verdad de la mentira, del error y del engaño que tantos están propiciando
y que están llevando a tantos a la perdición, y vaya perdición, con posesiones demoníacas incluso. Que Dios nos ayude a hacer la obra suya hasta el fin, porque con todo esto, ¿cuántas veces no deberemos enfrentarnos hasta el final? Que el Señor nos ayude. Maranata 2031. Dios os bendiga.